Capítulo 7. Las delicadas construcciones psíquicas. Los periodos sensitivos. La sensibilidad del niño pequeñísimo, antes de que se haya animado de instrumentos expresivos, le conduce a una construcción psíquica primitiva, que puede permanecer oculta. Pero este concepto no corresponde a la realidad. Decir esto sería como afirmar que el niño recién nacido ya posee un lenguaje completamente formado en su interior, mientras que los órganos motores de las palabras son todavía incapaces de expresarlo. Lo que existe es la predisposición a construir el lenguaje. Algo parecido ocurre en cuanto a la totalidad del mundo psíquico, del cual el lenguaje es manifestación exterior. En el niño existe la actitud creadora, la energía potencial para construirse un mundo psíquico a expensas del ambiente. Para nosotros tiene especial interés el reciente descubrimiento de la biología relativo a los llamados periodos sensitivos, estrechamente relacionados con el fenómeno del desarrollo. ¿De qué depende el desarrollo? ¿Cómo crece un ser viviente? Cuando se habla de desarrollo, de crecimiento, se habla de un hecho que puede comprobarse exteriormente, pero desde hace muy poco tiempo se ha penetrado en algunas particularidades de su mecanismo interno. En los estudios modernos existen dos factores para penetrar en tales conocimientos. Uno es el estudio de las glándulas de secreción interna, las cuales se refieren al crecimiento físico y se han vulgarizado enseguida por su considerable influencia práctica en el cuidado de los niños. El otro es el de los periodos sensitivos, que permiten abrigar la posibilidad de comprender el crecimiento psíquico. El científico holandés Hugo de Vries descubrió los periodos sensitivos en los animales, pero fuimos nosotros en nuestras escuelas quienes hemos encontrado estos periodos sensitivos en el crecimiento infantil y los hemos utilizado para la educación. Se trata de sensibilidades especiales que se encuentran en los seres en evolución, es decir, en los estados infantiles, los cuales son pasajeros y se limitan a la adquisición de un carácter determinado. Una vez desarrollado este carácter, cesa la sensibilidad correspondiente. Cada carácter se establece con auxilio de un impulso, de una sensibilidad pasajera. Por consiguiente, el crecimiento no es algo impreciso, una especie de fatalidad hereditaria incluida en los seres. Es un trabajo minuciosamente dirigido por los instintos periódicos o pasajeros que impulsan hacia una actividad determinada, que quizás es distinta de la que caracterizará al individuo adulto. Los seres en los que de Vries descubrió por primera vez los periodos sensitivos fueron los insectos, que tienen un periodo de formación muy conocido, porque experimentan metamorfosis que pueden observarse en laboratorios experimentales. Tomaremos como ejemplo el que cita de Vries, el de un humilde gusano, que es la oruga de una vulgar mariposa. Se sabe que las orugas crecen con rapidez, alimentándose vorazmente y que por tanto destruyen las plantas. Aquí se trata de una oruga que durante los primeros días de vida no puede alimentarse de las hojas grandes de los árboles, sino únicamente de las pequeñas hojas tiernas que se hallan en la extremidad de las ramas. No obstante, el hecho es que la buena mariposa madre va por instinto a dejar los huevos precisamente en el punto opuesto, es decir, en el ángulo que forma la rama, en el punto donde se insiere al tronco del árbol, para preparar la descendencia un lugar seguro y resguardado. ¿Quién indicará a las pequeñas orugas, apenas salidas del huevo, que las hojas tiernas que necesitan se hallan en el ápice extremo y opuesto de la rama? Pero la oruga está dotada de una viva sensibilidad hacia la luz. La luz la atrae, la fascina, y el gusanillo va saltando con el movimiento característico de las orugas hasta la extremidad de la rama, y de ese modo se encuentra hambriento entre las hojas tiernas que le proporcionarán alimento. Resulta extraño que, apenas terminado este periodo, es decir, cuando ya ha crecido y puede alimentarse de otro modo,
este ser pierde la sensibilidad hacia la luz. Después de cierto periodo, la luz lo deja indiferente. El instinto queda amortiguado y se apaga por completo. Ya ha pasado el momento de utilidad y ahora la oruga camina por otros lugares para buscar otras realidades y otros medios de vida. La oruga no ha quedado ciega ante la luz, sino solo indiferente. Es una sensibilidad activa que en un instante transforma en una especie de faquires ayunadores a las larvas de las mariposas, que fueron tan voraces para destruir hermosas y robustas plantaciones. Para su ayuno riguroso construyen una especie de sarcófago, donde quedarán sepultadas como seres sin vida. Este trabajo es intenso e irresistible y en este sepulcro preparan el ser adulto provisto de alas brillantísimas, llenas de belleza y luminosidad. Es sabido que las larvas de las abejas pasan por un periodo en que todas las hembras pueden llegar a ser reinas, pero la comunidad elige a una de estas y para ella únicamente las obreras componen una sustancia nutritiva exquisita llamada por los zoólogos jalea real. Así, la elegida a través de banquetes reales llega a ser la reina de la comunidad. Si pasado algún tiempo se quisiera elegir otro individuo para el reinado y se le quisiera alimentar con el manjar más exquisito, no podría llegar a ser reina porque ha perdido el periodo de voracidad y por consiguiente su cuerpo ya no posee la capacidad de desarrollarse. Esto permite comprender enseguida el punto esencial de la cuestión con relación a los niños. La diferencia principal consiste en un esfuerzo anímico que conduce al cumplimiento de actos maravillosos y espléndidos, y luego en una indiferencia ciega e inepta. En estos diversos estados, el adulto nada puede del exterior. Pero si el niño no ha podido actuar según las directivas de su periodo sensitivo, se habrá perdido la ocasión de una conquista natural y se habrá perdido para siempre durante su desarrollo psíquico. El niño realiza conquistas milagrosas. La costumbre de ver esas conquistas ante nuestros ojos cotidianamente nos convierte en espectadores insensibles. Pero ¿cómo se orienta al niño venido de la nada en este mundo tan complicado? ¿Cómo consigue distinguir las cosas y por qué extraño prodigio consigue aprender un lenguaje con sus particularidades más minuciosas sin tener un maestro, sino simplemente viviendo? Viviendo con simplicidad, con alegría, sin fatigarse, mientras que un adulto, para orientarse en un ambiente nuevo, necesita tantas ayudas y para aprender una nueva lengua debe realizar áridos esfuerzos, sin conseguir nunca la perfección de la lengua materna, que se aprende en la edad infantil. Un niño aprende las cosas en los periodos sensitivos, que se podrían parangonar a un faro encendido que ilumina interiormente, o bien a un estado eléctrico que da lugar a fenómenos activos. Esta sensibilidad permite al niño ponerse en contacto con el mundo exterior de un modo excepcionalmente intenso, y entonces todo le resulta fácil, todo es entusiasmo y vida. Cada esfuerzo representa un aumento de poder. Cuando en el periodo sensitivo ya ha adquirido unos conocimientos, sobreviene el torpor de las indiferencias, la fatiga. Pero cuando algunas de estas pasiones psíquicas se apagan, otras llamas se encienden y así la infancia pasa de conquista en conquista, en una vibración vigorosa, continua, que hemos llamado el gozo y la felicidad infantil. Y en esta llama resplandeciente que arde sin consumirse, se desarrolla la obra creadora del mundo espiritual del hombre. En cambio, cuando desaparece el periodo sensitivo, las conquistas intelectuales son debidas a una actividad refleja al esfuerzo de la voluntad, a la fatiga de la búsqueda y en el torpor de la indiferencia nace el cansancio del trabajo. Aquí reside la diferencia fundamental, esencial, entre la
psicología del niño y la del adulto. Existe, pues, una especial vitalidad interior que explica los milagros de las conquistas naturales del niño. Pero si durante la época sensitiva un obstáculo se opone a su trabajo, el niño sufre un trastorno o incluso una deformación. Y este es el martirio espiritual que aún desconocemos, pero que casi todos llevamos dentro en forma de estigmas inconscientes. Hasta ahora, el trabajo del crecimiento, es decir, de la conquista activa de los caracteres, había pasado inadvertido. Pero una larga experiencia nos ha mostrado las reacciones dolorosas y violentas del niño cuando algún obstáculo externo impide su actividad vital. Como que ignoramos las causas de estas reacciones, las juzgamos sin causa y las medimos por su resistencia a ceder a nuestras tentativas para calmarlas. Con el vago término de caprichos denominamos fenómenos que difieren mucho entre sí. Capricho es todo aquello que carece de causa aparente, todo aquello que puede considerarse como una acción ilógica e indomable. Sin embargo, observamos que algunos caprichos denotan una tendencia a agravarse con el tiempo, y esto indica la existencia de causas permanentes que continúan actuando y a las que evidentemente no hemos encontrado remedio. Pero los periodos sensitivos nos pueden aclarar muchos caprichos infantiles. No todos, pues existen diversas causas de luchas internas y además muchos caprichos ya son la consecuencia de desviaciones de la normalidad que aún se agravan más con un tratamiento erróneo. Pero los caprichos relacionados con los conflictos internos que tienen lugar durante los periodos sensitivos son tan pasajeros como el periodo sensitivo mismo y no dejan huellas en el carácter. No obstante, comportan la grave consecuencia de obstaculizar el desarrollo, lo cual es irreparable en el futuro desarrollo de la vida psíquica. Los caprichos del periodo sensitivo son expresiones externas de necesidades insatisfechas, toques de alarma de una condición equivocada, de un peligro, y si se han presentado la posibilidad de comprenderlos y satisfacerlos, desaparecen inmediatamente. Entonces se observa cómo al estado de agitación sigue un estado de calma. En cambio, ese estado de agitación hubiera podido asumir finalmente la forma de enfermedad. Por tanto, es necesario buscar la causa de cada manifestación infantil, que nosotros denominamos caprichosa, precisamente porque esta causa se nos escapa cuando podría representar, en cambio, una guía para penetrar en los rincones misteriosos del alma infantil y preparar un periodo de comprensión y de paz en nuestras relaciones con el niño. Investigando los periodos sensitivos. La encarnación y los periodos sensitivos pueden compararse a un orificio sobre el trabajo íntimo del alma en vía de formación, que permite entrever los órganos internos funcionando para elaborar el crecimiento psíquico del niño. Aquellos demuestran que el desarrollo psíquico no viene porque sí y que no tiene sus estimulantes en el mundo exterior, sino que es guiado por las sensibilidades pasajeras constituyendo instintos temporales que presiden la adquisición de caracteres diversos. Aunque esto se produce a expensas del ambiente exterior, este no tiene importancia constructiva alguna, pero ofrece únicamente los medios necesarios a la vida, paralelamente a lo que ocurre con la vida del cuerpo que recibe del ambiente sus elementos vitales por la respiración. Son las sensibilidades interiores que guían en la elección de lo necesario en el ambiente multiforme y en las situaciones favorables a su desarrollo. ¿Cómo guían? Guían convirtiendo sensible al niño únicamente para ciertas cosas e indiferente para otras. Cuando se encuentra en un periodo sensitivo es como si emanara del mismo una luz divina que iluminara únicamente ciertos objetos sin iluminar los demás, y en aquellos se concentra el universo para él. Pero no se trata sencillamente de un deseo intenso de encontrarse en ciertas situaciones, de no absorber más que determinados elementos. Existe en el niño una facultad especialísima, única
y es la de aprovechar estos periodos para su crecimiento. Es durante los periodos sensitivos que efectúa sus adquisiciones psíquicas, como por ejemplo la de orientarse en el ambiente exterior, o también es capaz de animar de manera más perfecta e íntima sus instrumentos motores. En estas relaciones sensitivas entre el niño y el ambiente está la llave que puede abrirnos el fondo misterioso en que el embrión espiritual desarrolla el milagro de su crecimiento. Podemos representarnos esta maravillosa actividad creadora como una serie de emociones vivísimas que emanan del subconsciente, construyendo la conciencia del hombre al entrar en contacto con el ambiente. Parten de la confusión para alcanzar la distinción y la creación de la actividad. Por ejemplo, las podemos imaginar en la adquisición del lenguaje. En efecto, en medio de los confusos sonidos del caos se destacan bruscamente distintos, atractivos, fascinadores, los singulares sonidos de un lenguaje articulado incomprensible, y el alma, que todavía no desarrolla pensamiento alguno, escucha una especie de música deliciosa que llena a su universo. Entonces, no todas las fibras del niño se conmueven, sino las más sensibles y finas, las fibras ocultas que hasta entonces no habían vibrado más que para gritar desordenadamente. Se despiertan en un movimiento regular con una disciplina y orden que modifican su manera de vibrar. Estos hechos preparan nuevos tiempos para el cosmos del embrión espiritual. Vive intensamente su presente y se concentra en él mismo. La gloria futura del ser permanece ignorada. Poco a poco el oído escucha y la lengua se mueve para una nueva articulación. Esta, que hasta entonces solo había contribuido a desarrollar succiones, comienza a sentir vibraciones interiores. Va buscando en la garganta, entre los labios, en las mejillas, como obedeciendo a una fuerza ilógica irresistible. Aquellas vibraciones son vitales, pero no sirven todavía para nada más que procurar un gozo inefable. El niño da muestras de este placer superior que ha nacido en él, cuando con los miembros contraídos, los puños cerrados, la cabeza erguida y vuelta hacia una persona que habla, fija con intensidad su mirada en los labios que se mueven. Está desarrollándose un periodo sensitivo. Es la orden divina que transmite un soplo mágico a las cosas inertes y las anima de espíritu. Este drama interior del niño es un drama de amor. Es la única realidad grande que se desarrolla en las regiones ocultas del alma y que por momentos la llena en absoluto. Estas actividades maravillosas no discurren sin haber dejado trazos indelebles que dejan al hombre más grande procurándole los caracteres superiores que han de acompañarle durante toda su existencia, pero se desarrollan en la humildad del silencio. Y por ello todo se efectúa de un modo tranquilo e inadvertido, hasta que las condiciones del ambiente exterior corresponden suficientemente a sus necesidades interiores. En la elaboración del lenguaje, por ejemplo, que es una de las actividades más difíciles y que corresponde a la intensidad máxima de los periodos sensitivos del niño, permanece en secreto, porque el niño siempre encuentra a su alrededor personas que hablan y que le ofrecen los elementos necesarios para su construcción. Lo único que nos permite apreciar desde el exterior el estado de sensibilidad del niño es su sonrisa, su gozo exuberante cuando llega a articular algunas palabras cortas, claras, de modo que le permite distinguir los sonidos, como se distinguen las campanadas sonoras de las campanadas de una catedral. O cuando se ve al niño calmarse en una actitud de beatitud, cuando al anochecer el adulto le canta las notas armoniosas de una nana, repitiendo siempre las mismas palabras. En estas delicias abandona el mundo consciente para entrar en el imperio de los sueños maravillosos. Nosotros lo sabemos y por ello repetimos al niño aquellas palabras cariñosas para recibir en cambio su sonrisa angelical llena de vida.
Es por esto que desde los tiempos inmemoriales las gentes acuden al anochecer cerca del niño, que grita pidiendo palabras y música con la misma ansiedad del ser que, expirando, pide auxilio y consuelo. Estas son pruebas verdaderamente positivas de la sensibilidad creadora, pero existen otras pruebas mucho más visibles que, sin embargo, tienen una significación negativa. Es cuando en el ambiente se presenta un obstáculo que se opone al funcionamiento interior y oculto del niño, desviándole y deformándole. Entonces, la existencia de un periodo sensitivo puede manifestarse con reacciones violentas, con desesperaciones que consideramos absurdas y que calificamos de caprichos. Los caprichos son la expresión de una perturbación interna, de una necesidad no satisfecha que crea un estado de tensión. Representan un intento del alma para reclamar, para defenderse. Se manifiestan por un momento de actividad inútil y desordenada que podría compararse en el campo físico a aquellos estados febriles que atacan a los niños de modo improvisto, sin que corresponden a una causa patológica proporcionada. Es sabido que es propio del niño la particularidad de sufrir temperaturas elevadísimas para pequeñas enfermedades que no alterarían el estado normal del individuo adulto. Una especie de fiebre fantástica que desaparece con la misma facilidad con que apareció. Pues bien, en el campo psíquico pueden producirse agitaciones violentísimas por causas nimias en relación con la sensibilidad excepcional del niño. Siempre se han observado estas reacciones. Los caprichos infantiles se presentan ya desde el nacimiento y han sido considerados como una prueba de la perversidad innata del género humano. Pues bien, si cada alteración de funciones se considera como una enfermedad funcional, también se ha de clasificar como enfermedades funcionales las alteraciones que se relacionan con la vida psíquica. Los primeros caprichos del niño son las primeras enfermedades del alma. Estas fueron observadas porque los hechos patológicos son los primeros que se perciben. La calma nunca plantea problemas y obliga a la reflexión. Son los desórdenes que nos obligan a ello. Las cosas más aparentes de la naturaleza no son sus leyes, sino sus errores. Así, nadie se da cuenta de los signos exteriores imperceptibles que acompañan a las obras creadoras de la vida ni a las funciones que la conservan. Los fenómenos de la creación, como los de la conservación, permanecen ocultos. Ocurre tanto con las cosas vitales como con los objetos que fabricamos. Una vez terminados, se colocan en escaparates, pero los laboratorios están cerrados al público, aunque constituyen la parte más interesante. Así, el mecanismo de los diversos órganos interiores en el funcionamiento del cuerpo sin duda es admirable, pero nadie lo ve, nadie lo observa. El mismo individuo que posee estos órganos portentosos y que vive gracias a los mismos ni siquiera recuerda su organización admirable. La naturaleza trabaja sin hacerlo saber a nadie, como se describe en la caridad cristiana, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Este equilibrio armonioso de energías combinadas lo llamamos salud, normalidad. Salud es el triunfo en todos sus detalles, el triunfo del fin sobre las causas. Pero nosotros comprobamos objetivamente todos los detalles de las enfermedades, mientras que las laboriosas maravillas de la salud pueden permanecer ocultas. En realidad, en la historia de la medicina, las enfermedades han sido conocidas desde los tiempos más remotos. Se encuentran vestigios de cuidados de la cirugía en los tiempos más primitivos del hombre prehistórico, y los principios básicos de la medicina aparecen en las civilizaciones egipcias y griegas. Pero el descubrimiento de los órganos interiores es muy reciente. El descubrimiento de la circulación de la sangre se remonta al siglo XVII de nuestra era. La primera disección anatómica de un cuerpo humano con objeto de estudiar sus órganos interiores se efectuó en 1600. Poco a poco fue la patología, es decir, la enfermedad, la que hizo penetrar y descubrir indirectamente los secretos de la fisiología, es decir, los secretos de las funciones normales. No ha de sorprendernos, pues, que solamente las enfermedades psíquicas hayan sido estudiadas en los niños
y haya permanecido en la más profunda oscuridad el funcionamiento normal de su alma. Esto se explica por la delicadeza extrema de estas funciones psíquicas que elaboran sus construcciones en la sombra, en el secreto, sin posibilidad alguna de manifestarse. Esta afirmación tiene algo de sorprendente, pero no es absurda. El adulto solo ha tenido conocimiento de las enfermedades del alma infantil, pero no de su salud. El alma sana ha permanecido ignorada como todas las energías del universo, que no han sido descubiertas todavía. El niño sano es como el mito del hombre creado por Dios, a su imagen y semejanza, pero que nadie conoce, pues solo se conoce su descendencia deformada desde el origen. Si nadie auxilia al niño, si el ambiente no ha sido preparado para recibirlo, será un ser en peligro continuo bajo el punto de vista de su vida psíquica. El niño es como un expósito, es decir, un abandonado en el mundo. Está expuesto a encuentros obstructores, a luchas por la existencia psíquica inconscientes, pero reales, de consecuencias fatales en la construcción definitiva del individuo. El adulto no le ayuda porque ni siquiera conoce la existencia de este esfuerzo y por ello no reconoce el milagro que se está produciendo, el milagro de la creación de la nada, efectuando aparentemente en un ser sin vida psíquica. Este concepto lleva como consecuencia una nueva manera de tratar al niño, considerando hasta ahora como un cuerpecito vegetativo que solo necesita cuidados higiénicos. En la actualidad deben prevalecer las impresiones de las manifestaciones psíquicas y por consiguiente las acciones hacia las cosas que se esperan y no hacia las que ya han llegado. El adulto no puede permanecer ciego frente a una realidad psíquica en vías de actuación en el recién nacido. Es pues necesario que siga al niño en sus primeros desarrollos y le secunde. No ha de ayudarle a construirse, pues este trabajo incumbe a la naturaleza. Ha de respetar con delicadeza sus manifestaciones, facilitándole los medios necesarios para construirse y que no podría procurarse por sí solo. Y si es así, si el niño sano se halla entre los secretos de las energías ocultas y si a la vida psíquica se va desarrollando sobre un fondo de desequilibrios funcionales, de enfermedades, debemos pensar en la enorme cantidad de seres deformados que sin duda deben engendrarse. Cuando aún no existía la higiene infantil, la mortalidad infantil imponía respeto por su impresionante cifra, pero no era el único fenómeno de la época. Entre los sobrevivientes abundaban los ciegos, los raquíticos, los lisiados, los paralíticos y muchas otras monstruosidades y debilidades orgánicas que disponían a las infecciones dispersas en el ambiente: tuberculosis, lepra, escrúfula. Debemos imaginar algo parecido en cuanto a la higiene psíquica del niño, situando en un ambiente en el que nada le protege ni salvaguarda. Ignoramos la existencia de sus funciones ocultas, que vibran en un intento de crear una armonía espiritual. Sobre todo la muerte y después de la muerte un sinfín de deformaciones, cegueras, debilidades, desarrollos obstaculizados y además la soberbia, el ansia de poder, la avaricia, la ira, el desorden que se desarrollan en una situación de trastorno moral de todas las funciones. Este cuadro, no en una figura retórica, no es un parangón, solo es la terrible realidad del presente espiritual, descrito con las mismas palabras de un reciente pasado físico. Algunas causas, por pequeñas que sean, si actúan en el origen de la vida, pueden comportar las más profundas desviaciones. Y el hombre crece y madura en un ambiente espiritual que no es el suyo. Como dice la tradición, el hombre vive tras haber perdido el paraíso de su vida. Observaciones y ejemplos.
Para demostrar la existencia de la vida psíquica en el niño pequeñísimo no es posible recurrir a experimentos científicos, como se efectúa en la psicología experimental y como han intentado algunos psicólogos modernos, que han sometido los estímulos sensibles del niño a la experimentación, procurando atraer su atención y esperando cualquier manifestación motriz que represente una respuesta psíquica. Nada podrá probarse en una edad comprendida dentro del primer año de existencia, aun cuando ya exista una relación espiritual con los órganos de movimiento. Es decir, que la animación o encarnación ha de encontrarse ya en vías de desarrollo. Mientras, es necesario que exista una vida psíquica, aunque sea embrional, preexistente a cualquier animación del movimiento voluntario. Pero la primera animación procede de un sentimiento. Así, por ejemplo, como ha demostrado Lewin con su vulgarización por medio de su cinematografía psicológica, el niño que desea un objeto se echa encima del mismo con un salto de todo su cuerpo, y solamente mucho más tarde le será posible, con el progreso de las condiciones motrices, separar los diversos actos, como por ejemplo extender la mano para coger el objeto deseado. Otro ejemplo presenta al niño de 4 meses de edad, que se interesa en contemplar la boca de un adulto que le habla, expresándose por modulaciones vagas de los labios mudos, pero manifestándose especialmente con la expresión de la cabeza perfectamente rígida y altiva, como atraída por aquel fenómeno interesante. Solamente a los 6 meses el niño podrá comenzar a articular algunas sílabas. Antes de iniciarse las articulaciones sonoras, existe un interés sensible en el almacenamiento de sonidos, elaborando en secreto la animación de los órganos del lenguaje. Es decir, que preexiste el acto un hecho psíquico generador. Estas sensibilidades son susceptibles de observación, pero no de experimentación. El experimento intentado por los partidarios de la psicología experimental sería uno de los hechos externos, que podría perjudicar el trabajo secreto de la vida psíquica infantil, llamando intempestivamente al exterior a las energías constructivas. La vida psíquica del niño debe de observarse del mismo modo que Fabre investigó los insectos, buscándolos en su ambiente de vida, para sorprenderlos y permaneciendo oculto para no perturbarlos. Es preciso comenzar hasta cuando los sentidos, como si fueran órganos prensiles, van aferrando y acumulando impresiones conscientes del mundo exterior, porque una vida se está desarrollando espontáneamente a expensas del ambiente exterior. Para auxiliar al niño no es necesario acudir a difíciles habilidades de observación o convertirse en intérprete de las mismas. Bastará hallarse dispuesto a secundar a aquella ama de casa que es el alma del pequeñuelo, porque la lógica será suficiente para convertirnos en su aliado. Vamos a dar algún ejemplo que nos explica la simplicidad del procedimiento. Empezando por una de las cosas más comunes. Se cree que el niño ha de estar siempre acostado, solo porque no puede tenerse en pie. El niño debería adquirir sus primeras impresiones sensitivas del ambiente, del cielo, así como de la tierra, pero precisamente no se le concede la vista del cielo. En realidad contempla el techo de la habitación, que a lo sumo será liso y blanco, o la cubierta de su cochecito. Sin embargo, es con la vista que recogerá sus primeras impresiones, con las que ha de nutrir su espíritu hambriento. La idea de que el niño necesita ver alguna cosa es lo que ha inducido a presentarle objetos para distraer al niño de aquellas condiciones que erróneamente lo aíslan del ambiente. Entonces, a semejanza del psicólogo experimental, habrá atado a la cuna el hilo de suspensión de una pelota que oscila en el aire o de otros objetos de color que se balancean para distraer al niño. El niño, ávido de recoger las imágenes del ambiente, sigue aquella pelota o aquellos objetos que se balancean delante de sus ojos y se ve obligado a seguirlos con la mirada, pues no puede mover la cabeza todavía.
retorciéndose en un esfuerzo contra la naturaleza. Y este esfuerzo deformante es debido a la posición grosera y artificial en que se encuentra, tanto respecto al objeto como al movimiento de este objeto. Bastaría levantar al niño, apoyándolo en un palo ligeramente inclinado para que pudiera dominar el ambiente de la habitación. Pero mejor sería colocarle en un jardín donde pueda seguir las suaves ondulaciones de las ramas en flor, las brillantes flores esparcidas a su alrededor, los pajarillos saltando y corriendo. Es necesario que por mucho tiempo sean los mismos lugares los que sirvan de exploración al niño, pues viendo constantemente las mismas cosas aprende a reconocerlas y a encontrarlas en su lugar respectivo, distinguiendo los movimientos de los objetos movidos por el aire de los movimientos de los seres vivos.